tal, amada familia, Iglesia Jehová Nissi? Bienvenidos a nuestro tiempo de predicación del mensaje semanal que nuestro Dios nos da para nosotros como su iglesia, como su cuerpo, para seguir haciéndonos crecer en el Espíritu y poder volver a tener esa genética de Dios. Yo le invito a que el día de hoy tome esta palabra en su corazón, la atesore, la guarde y la viva y la lleve a donde el Señor le muestre, porque es algo que viene de la voz de Dios, para que usted y yo seamos fortalecidos en el Espíritu con ella. Mientras vamos a orar para que podamos entrar directamente a la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu paz nos gobierne y a través de este medio tu paz se sienta en el lugar en donde se escuche este mensaje y cada uno de nosotros sea libre de toda distracción, de toda angustia e inclusive de toda enfermedad, por causa, Señor, de la presencia de tu Espíritu de paz. Te pedimos que nos hables y que también nosotros podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu. Declaramos que nuestro corazón es abierto para tu palabra, para tu voz, en la cual queremos que se aloje y que viva para siempre. Así te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que he sentido en el corazón, titularlo Los aprobados, porque para Dios es muy importante que usted y yo seamos aprobados, y hoy vamos a aprender qué es precisamente en la Biblia la palabra aprobado, a qué se refiere el ser aprobado. Por eso es que el título de este mensaje se llama Los aprobados. Dios quiere que usted y yo seamos uno de esos aprobados. Vayamos entonces al libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 22. Dice la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bien, aquí en el libro de los Hechos se le está hablando a los varones israelitas, ¿sí? Aquellos israelitas que eran del pueblo de Dios, y se les está diciendo: oíd estas palabras, ¿ok? Eran varones, de cierta manera la Escritura nos está diciendo que estas personas llegaron a escuchar la voz de Dios, llegaron a tener ese nivel espiritual para poder oír la voz de Dios. Sin embargo, se les está mencionando aquí en la Biblia como varones israelitas, pero les dice: oigan estas palabras. Y lo que al decirles es oíd estas palabras, se les está invitando o se les está diciendo que las oigan, pero desde luego desde el punto de vista, o más bien con el oído espiritual. Un varón siempre tiene que oír las palabras de la Biblia, las palabras del predicador, las palabras del pastor, del maestro. Tiene que oírlas con el oído espiritual para poder oír a través del pastor, a través del maestro, a través de quien esté dando la palabra, poder oír la voz de Dios. Entonces, aquí se le está diciendo a esos varones israelitas que oigan, inclusive más que una invitación, es una orden.
oíd estas palabras, les está diciendo, óiganlo en el sentido espiritual para que puedan entender lo que les quiero decir. Así le están hablando a los varones israelitas. Y dice el mensaje en el verso 22 de Hechos 2. Jesús Nazareno. Jesús es el cuerpo, acuérdese. Está hablando de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice. Entonces, Jesús, aún estando en un cuerpo de carne, era un varón aprobado. ¿Sí? La diferencia de cómo están nombrando a Jesús en este momento, a diferencia de cómo nombraron a los israelitas al inicio de este versículo, es que a los israelitas les dijeron varones israelitas. ¿Sí? Les están diciendo, ustedes tienen nivel espiritual y tienen linaje, pero Jesús tenía nivel espiritual y además era aprobado por Dios. ¿Sí? A los israelitas les dijeron varones israelitas. De Jesús se dice Jesús varón aprobado por Dios. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar esta parte o esta comparación que estamos haciendo. Dice, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros sabéis. Entonces la palabra aprobado es una palabra en griego que se dice apodeiknumi. Apodeiknumi. Esa es la palabra en griego para aprobado. Y significa lucirse, exhibir, demostrar, acreditar. Por lo tanto, lo que Dios nos quiere decir a través de Hechos capítulo 2, verso 22, es que Dios autorizó o acreditó a Jesús para exhibir o demostrar sus maravillas, prodigios y señales entre su pueblo. La Biblia nos está diciendo en ese versículo que esas maravillas, prodigios y señales las hizo Dios para el pueblo por medio de Jesús. Por eso es que Jesús era el varón aprobado, porque es a quien Dios acreditó o autorizó para que a través de él se pudieran ver esas maravillas, prodigios y señales. Eso significa ser un varón aprobado, alguien a quien Dios le da la acreditación, la autorización de que a través de él se puedan ver, se puedan manifestar, puedan ser visibles, permítanme la redundancia de esta palabra, todas esas maravillas, prodigios y señales que Dios quiere hacer entre su pueblo. Actualmente esas maravillas, prodigios y señales no están tan visibles entre el pueblo de Dios, no al nivel de Jesús. ¿Por qué? Porque no ha habido gente que tenga ese nivel de aprobación de parte de Dios para que Dios haga que a través de esa persona haya maravillas, prodigios y señales que la humanidad pueda ver. Sin embargo, les comentaba yo al principio que en el verso 22, el versículo empieza diciendo varones israelitas, ¿sí? Y cuando habla de Jesús, lo menciona de esta manera: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la Biblia a través de estas dos frases? Son comparaciones. Varones israelitas está siendo comparado con Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Qué está diciendo entonces? Está diciendo la Escritura: varones israelitas, ustedes pueden llegar a ser más que varones israelitas. Pueden llegar a ser varones aprobados por Dios.
porque Jesús también era israelita, pero de Jesús no se le da el calificativo de varón israelita, no, se le da el calificativo de varón aprobado por Dios. Entonces, los varones que son del pueblo escogido, estos varones pueden llegar a ser varones aprobados por Dios, ¿sí? Varones apodeignumi. Estos varones apodeignumi son varones a los cuales Dios decide, autoriza y califica, aprueba que estos varones puedan manifestar, puedan mostrar las señales, maravillas y prodigios de Dios. Eso es lo que nos hace falta a todos nosotros, llegar a ese nivel de aprobación. Cuando Dios aprueba a un varón, es porque en ese varón Dios va a hacer esas maravillas, prodigios y señales. Yo quiero decirle algo a usted. Usted puede ser un varón israelita. Y yo espero que usted esté trabajando en eso. Ya hemos visto anteriormente en enseñanzas a qué se refiere el ser un varón. Que varón está relacionado con santidad. Ese mensaje, esa enseñanza fue muy específica en el mensaje del discipulado que tuvimos en las últimas semanas. Sin embargo, yo quiero decirle que la santidad que Dios demanda, es decir, el nivel de santo que Dios quiere que seamos, está relacionado con ser un varón. El ser un varón es ser un santo. Y esto conlleva muchas otras cosas que aprender en este contexto. Pero al menos hoy quiero que usted sepa que un varón es alguien que ya es un santo. Un santo no es aquel que entra a una iglesia. Un santo no es aquel que se pasa años y años en una iglesia. Hay gente que se puede pasar muchos años en una iglesia y nunca llegar a ser un santo. Y por lo tanto, tampoco llegar a ser un varón. Esto se lo podría yo explicar en otro tema, pero hoy quiero decirle, para llegar a ser un santo, Dios nos ha enseñado a través de la Escritura que es necesario ser un varón. Que no es tan simple el saber que un santo es aquel que aparta su vida para Dios. Tiene tanta profundidad esta definición de santo que en realidad nos lleva a tener un nivel espiritual de varón. Entonces, cuando la Escritura entonces en este versículo nos está diciendo que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es la muestra de que un varón israelita puede llegar a ser también un varón aprobado por Dios. Porque el ser varón israelita nos habla de que tenemos un linaje, tenemos una descendencia. Entonces, nuestro linaje, nuestra descendencia es celestial. Por eso a eso se refiere con varón israelita. Traemos un linaje, una genética que necesita manifestarse de una manera en el que además de varones tenemos que llegar a ser aprobados por Dios. El linaje tiene la capacidad, tiene esos genes que nos pueden llevar a ser aprobados por Dios. Y en esto tenemos que estar dedicados, de llegar a ser unos varones aprobados por Dios, como lo fue Jesús. Si Jesús fue autorizado por Dios o aprobado por Dios, y a través de él se vieron maravillas, prodigios y señales
que la gente quedaba sorprendida de lo que veía, de lo que oía, de lo que Jesús manifestaba, es porque Dios estaba operando en Jesús. Y actualmente nosotros debemos de quitarnos esas distracciones, esos miedos, esas situaciones que nos están impidiendo avanzar hacia ese nivel de varones, y todavía más nos impide avanzar hacia un nivel de varones aprobados. Porque yo creo que en realidad, si Dios nos ha permitido acercarnos a Él, es porque Él quiere mostrar sus prodigios, sus maravillas, sus señales a través de nosotros. Pero como Jesús llegó a ser un varón aprobado por Dios, nosotros que estamos siguiendo a Jesús, que estamos buscando al Maestro, estamos aprendiendo de Él, Jesús nos va a llevar a ese nivel de varones aprobados por Dios. ¿Sí? Todo aquel que ha sido un varón aprobado por Dios, en él se muestran las operaciones de Dios por medio de maravillas, por medio de señales, por medio de prodigios. ¿Sí? Entonces, el ser aprobado por Dios habla de que grandes cosas se van a poder estar viendo y mostrando a través de ese varón aprobado, que bien puede ser usted, que bien puedo ser yo, y esperamos y realmente deseo en mi corazón que cada uno de nosotros, o todos los que estamos escuchando este mensaje, podamos llegar a ser esos varones aprobados por Dios. En realidad, cuando vemos una sanidad, cuando oramos y por un enfermo, o hacemos una oración por alguna situación, y vemos que Dios resuelve, que Dios sana, que Dios da la provisión, y todo esto proviene de una oración, de una palabra que hemos recibido y que se hace visible a través de una bendición. Yo creo que ahí es donde Dios nos está mostrando esas pequeñas lucecitas, esos pequeños destellos, como comúnmente le llamamos cada uno de nosotros, de esas señales, de esas maravillas, de esos prodigios. Porque toda la gloria es para Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Tiene que ser Dios con su poder, con su gloria, que a través de nosotros haga esas maravillas, esos prodigios, esas señales. Entonces, si usted ha sido alguien a quien Dios ha utilizado para devolverle la sanidad a alguien, para que alguien reciba una bendición por medio de una oración que usted haya hecho, Dios le está mostrando que quiere llevarle a ese nivel de ser un varón aprobado por Dios. Pero tiene que usted seguir, disciplinarse en seguir al que ya fue y es todavía varón aprobado por Dios, que es Jesús, para que realmente no vivamos de esos destellos, de esos pequeños destellos, de esas pequeñas muestras de señales, de prodigios o de maravillas, sino que realmente vivamos en medio de ellas, se manifiesten día con día a través de nosotros. Y usted tiene que hacer a un lado todo aquello que le ha estado impidiendo seguir al Maestro. Debe hacer a un lado todo aquello que le ha cortado el nivel o la línea de seguimiento de enseñanzas que el Señor ha estado dando a través de estos medios, o a través del discipulado, o a través de la meditación. Hay algo que está interponiéndose para que usted no continúe siendo enseñado y formado
como un varón aprobado por Dios, pero usted tiene que hacerlo a un lado. Yo le invito a que realmente haga un esfuerzo para que pueda recibir toda esta bendición, porque Dios nos está transformando en ello. Y ahora usted me puede decir, pero Pastor Ángel, ¿cómo puedo yo llegar a ser un varón aprobado por Dios? Vamos a ver algunas formas, algunas maneras de cómo podemos estar siendo moldeados y poder estar siendo transformados para llegar a ser varones aprobados por Dios. Veamos lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versos 19 y 20. Dice: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí hay una forma de cómo estar siendo enseñados para ser varones aprobados por Dios. Lo que dice el verso 19, porque esto merece aprobación. Es decir, lo que la Biblia nos va a decir ahora merece aprobación. Y si la Biblia nos está diciendo que merece aprobación, es porque le va a dar la aprobación a quien haga lo que la Biblia dice en este aspecto. Dice: si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Usted puede estar ahorita viviendo un tiempo en donde usted está sufriendo molestias injustamente, es decir, no se las merece. Sin embargo, hay por allá algo o hay por allá alguien que le está haciendo sufrir o que le está molestando. Pero si es injusto, dice la Escritura, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una manera de ser varón aprobado por Dios y que esta aprobación sea delante de Dios es que usted, aún haciendo lo bueno, sufra y además lo soporte. Esto es algo que nos muestra la Escritura que no lo hace una persona que vive en la carne. Una persona que vive en la carne quiere que aún haciendo cosas injustamente, nadie le llame la atención, nadie lo moleste. Pero una persona que vive en el Espíritu, es decir, un varón, dice la Escritura, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto solamente lo hace alguien que ya vive en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu solamente está buscando hacer la voluntad de Dios y solamente está buscando vivir lo bueno. Hacer lo bueno. Y si haciendo lo bueno alguien lo está molestando y lo está haciendo sufrir, y además soporta esta molestia y este sufrimiento, entonces Dios aprueba a esta persona. Dios aprueba a esta persona y entonces a través de esta situación se empieza a ver una maravilla o un prodigio o una señal en esta persona. Porque el vivir esto es algo sobrenatural. Y digo sobrenatural porque no es de naturaleza de carne esta manera de vivir, esta conducta. No es de la carne, no proviene de la carne, tiene que provenir del Espíritu. Ahí ya hay una operación
de Dios que se está manifestando a través de quien está viviendo esta situación, que haciendo lo bueno sufre y lo soporta. El Señor ha aprobado a esa persona y por eso se está manifestando una señal o un prodigio o una maravilla a través de esta vivencia o este periodo de sufrimiento que le están haciendo a este varón, a esta varona que está haciendo lo bueno, no está haciendo nada malo, sin embargo lo están molestando. Entonces, aquí vemos una manera de cómo usted puede darse cuenta de qué es lo que quiere Dios mostrar en usted a través de lo que le está sucediendo, a través de lo que le está pasando. Porque a lo mejor usted siente esa molestia y usted ha estado orando a Dios o está buscando la manera de cómo desquitarse, de cómo vengarse de aquel a quien usted no le ha hecho nada, pero le está molestando, le está haciendo sufrir, le está haciendo la vida de cuadritos, le está haciendo la vida imposible. Dice el Señor, estás haciendo lo bueno y por eso estás sufriendo, sopórtalo, porque eso es bueno delante de mí, porque eso es aprobado delante de mí. Estoy mostrando algo grande a través de ti, dice el Señor. Es un periodo de tiempo nada más. Y usted está siendo formado como alguien aprobado, como alguien que está viviendo en el Espíritu y que los que son de la carne no se explican. Y aún le pueden catalogar a usted como alguien poco valiente, como alguien poco inteligente, que no sabe defenderse, que no sabe qué hacer, que deja que le griten, que deja que lo maltraten. Así le pueden estar catalogando y aún le pueden estar dando ideas. No te dejes, no lo permitas, dile esto, dile lo otro, dile aquello. No, mi amigo, no, mi amiga, no, mi hermano. Usted está haciendo lo bueno y aún así está sufriendo y además lo está soportando. Esto es muestra de que usted ya vive en el Espíritu y por estar en esta conducta está usted siendo aprobado por Dios para mostrar una maravilla, una señal o un prodigio. Ya, qué maravilloso. Dios tiene unas maneras tremendas, ocultas, que hay que entenderlas para saber qué está operando y qué está haciendo el Señor a través de nosotros. Veamos otra manera. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 13, versos del 5 al 7. Esa es otra manera de cómo ser aprobados por Dios. Mire lo que dice la Escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Este es un juego de palabras precioso, pero vamos a entenderlo, vamos a analizarlo, porque hay mucha enseñanza en esos versículos. Dice el verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Para que nosotros podamos llegar a ser varones aprobados por Dios, tenemos que examinarnos a nosotros mismos primero para saber si estamos o no en la fe. Si no hay fe, no llegamos a varones. Si no hay fe, menos llegamos a ser aprobados. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, no que el pastor nos examine,
No que alguien nos diga si nos ve como hombres de fe o como mujeres de fe. No. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. Pruébense. Pruébense a ustedes mismos. Pruébense. Autoanalícense. ¿Sí? Autoexamínense. Pónganse pruebas ustedes mismos. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura nos está ordenando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Nuestra fe tiene que ser probada. Y una de las formas en que es probada nuestra fe, una de las maneras, es a través de nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted puede probar a sí mismo su fe? Si usted está en la fe, pruébese. Pruébese, porque ese es un paso muy importante. Y dice la Escritura, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, la pregunta es, ¿no se conocen a ustedes mismos? ¿O se conocen a ustedes mismos? Necesitamos conocernos. Necesitamos conocernos, necesitamos analizarnos, necesitamos examinarnos, probarnos, ¿sí? Y tener ese conocimiento de nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Los que no están siguiendo a Jesucristo están reprobados. Porque dice la Escritura que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, en los que está Jesucristo, en los que está el Maestro, estos están siendo aprobados. Y cuando se examinen si están en la fe y cuando se prueben a sí mismos, verán que están aprobados, verán que sí están en la fe. Pero si no están teniendo a Jesucristo, si no están teniendo al Maestro, si no están aprendiendo del Maestro, entonces están reprobados. Por eso es que en ellos no se manifiestan ya, o nunca se han manifestado, maravillas, señales y prodigios. Dios no va a mostrar esas cosas en medio de alguien que no le está siguiendo, en medio de alguien que no está mostrando ese interés por seguirle. Puede allá haber alguien que echa fuera demonios, que de repente suceden algunos milagros cuando él o ella oran por alguien, pero esos son pequeños destellos, esos son pequeñas cosas, ¿sí? Aún pudiéramos ver a alguien que ni siquiera sigue a Jesús, como hay un texto en la Biblia de alguien que hacía cosas y los discípulos le dice, oye, pero pues es que este hombre no nos sigue. Y Jesús les dice, déjenlo. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Pero todo lo que puede hacer alguien en el nombre de Jesús, por la fidelidad y el poder del nombre de Jesús, ¿sí? Porque el nombre de Jesús trae poder. Eso es algo que se manifiesta por el nombre de Jesús. Pero son pequeños destellos, son pequeñas muestras de que Dios quiere en realidad que nosotros no vivamos como alguien que tiene estas manifestaciones de manera esporádica o momentáneas, sino quiere que haya alguien que tenga esas manifestaciones, esas maravillas, esos prodigios, de una manera continua, de una manera permanente, como varones aprobados por Dios, ¿sí? Por eso 2 Corintios 13:5 dice
o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice el verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Le está diciendo Pablo a los corintios. Espero que ustedes conozcan que nosotros no estamos reprobados. Y si Pablo no estaba reprobado, es porque estaba aprobado. Y sabemos cómo era la vida de Pablo, viviendo en esas maravillas, en esos prodigios, en esas señales, porque Dios lo había escogido y él había alcanzado o alcanzó tener el nivel de varón aprobado por Dios. Por eso es que él está diciendo, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Estaba diciendo Pablo, yo sí sé que Jesucristo está en nosotros. Yo sí sé que Jesucristo es mi maestro y que lo sigo y que Él me enseña y que todo lo que sucede de maravillas, prodigios y señales a través de mí es porque Dios me ha autorizado para que suceda a través de mí como sucedió con mi maestro, con Jesús. A eso se está refiriendo Pablo en este verso 6. Sabemos que el verso 6 nos habla del esfuerzo del hombre. El esfuerzo del hombre para no estar reprobado. Pero no es un esfuerzo físico, no es un esfuerzo de carne. Tiene que ser un esfuerzo en el espíritu. Usted y yo tenemos que esforzarnos en el espíritu para que no estemos reprobados, sino para que seamos varones aprobados. Tenemos que esforzarnos. Es tiempo de que usted se esfuerce para conectarse en las enseñanzas, para conectarse en su discipulado o en la meditación, para sentarse a escuchar las prédicas. Si usted es de los que aún teniendo las prédicas en el YouTube, en la página donde están nuestras enseñanzas, no solo mías, de varios hermanos de nuestra misma iglesia, tenemos ahí las enseñanzas. Si usted se ha perdido más de 2, pero entra al YouTube y ve otra clase de videos y ve otra clase de grabaciones, menos las grabaciones que le traen la palabra de Dios, entonces déjeme decirle que usted tiene un grave problema que no ha querido solucionar. Hay algo que se está interponiendo para que usted no esté siguiendo estas enseñanzas y tampoco se esté conectando a sus discipulados y tampoco se esté conectando a sus meditaciones, y ese grave problema usted no lo ha querido resolver. No se ha querido esforzar por resolverlo. Usted no está haciendo ese esfuerzo que nos dice el versículo 6 de 2 de Corintios 13, que espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo se había esforzado de que, o para que no esté reprobado, sino para que esté aprobado. Es el esfuerzo de usted. Así como todos los que van a la escuela tienen que esforzarse por estudiar para que cuando venga el examen estén aprobados y no reprobados. Entonces, así también nosotros tenemos que esforzarnos y esforzar nuestro espíritu para que no estemos reprobados delante de Dios, sino para que estemos aprobados. Examínese bien, examínese sincera y realmente delante de Dios. Y si usted está reprobado o reprobada, en usted está el esforzarse para entonces dejar de estar reprobado o reprobada y ser aprobado por Dios o aprobada por Dios. El versículo 7 dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis,
no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que hay una oración a Dios para que ya no haga cosas malas. Usted ya no haga cosas malas. Pero el hecho de que usted, que es parte de esta iglesia, no haga cosas malas, no es para que aparezca el pastor como aprobado, sino para que usted haga lo bueno. Porque dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Entonces, el propósito es que usted haga lo bueno. Usted haga lo bueno. Y como veíamos en la cita anterior, si usted hace lo bueno y sufre y lo soporta, está usted siendo aprobado por Dios o aprobada por Dios. Entonces aquí el propósito no es que usted haga lo bueno, que Dios lo apruebe y que Dios a través de usted haga maravillas, haga prodigios, haga señales y se gloríe el pastor o se gloríe la iglesia y digan en Jehová Nissi están pasando maravillas, prodigios y señales y los discípulos oran y la gente sana y hay oración de bendición y diversos tipos de bendiciones, maravillas y señales están viviendo y el nombre de la iglesia crezca. No es para eso. No es para eso. No es para eso. Dios nos libre de querer tener gloria y fama por arriba del nombre de Jesús. Dios nos libre de eso. Arriba del nombre del pastor, arriba del nombre de Jehová Nissi, está el nombre de Jesús. Todo sea para que la gloria sea a Dios por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Eso es lo que queremos, que usted haga lo bueno. Pero usted se tiene que esforzar. Usted tiene que desear ser ese varón o esa varona aprobada por Dios. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios 10, 18, que ya hemos visto anteriormente. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. No es aprobado el pastor que se alaba a sí mismo o que se alaba a través de su gente, de los creyentes que van a su iglesia. Dios no aprueba a alguien así. Dios no aprueba a aquel que busca que se reconozca y se alabe el nombre de determinada iglesia o de su propia iglesia. Y que toda la gente esté hablando de la iglesia. No, Dios no aprueba eso. Lo aprobarán los hombres. Lo aprobará la gente. Deslumbrará a la gente que ignora esta palabra. Pero no a Dios. A Dios no lo deslumbra. Esa persona que busca que su nombre sea reconocido, que su nombre sea alabado, que se alaba a sí mismo, que alaba a su propia iglesia. O que busca que sea alabado a través de lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. No, Dios no aprueba eso. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Por eso es que el nombre de Jesús está por encima de cualquier ministro, está por encima de cualquier denominación o cualquier nombre de iglesia. El nombre de Jesús es arriba, pues sobre todo. Dice, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es aprobado. Ese sí está aprobado para que Dios muestre esas maravillas, esos prodigios, esas señales
de su poder, de su presencia, de su bondad, de su amor, de su paciencia, de su paz, de tantas cosas que el Señor quiere mostrar a través de cada uno de nosotros. Yo le invito una vez más a que utilice la palabra de verdad, utilice las enseñanzas, porque dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es otra forma de ser alguien aprobado por Dios. Alguien que usa bien la palabra de verdad. Eso que a usted, si es que a usted le corresponde lo que voy a decir, tómalo con madurez, tómalo con humildad. La palabra de verdad, que es algo que a usted le está faltando, porque usted ha dejado de tener la secuencia de las enseñanzas, de su discipulado, de sus meditaciones y aún de las prédicas y enseñanzas que están grabadas en esta página. ¿No tiene usted la palabra de verdad? No puede hacer un buen uso de esa palabra de verdad. Y por lo tanto, siendo que el uso o el buen uso de la palabra de verdad nos ayuda a hacer o a presentarnos delante de Dios aprobados, si la palabra de verdad es lo que le falta, no puede llegar a ser alguien aprobado delante de Dios. Haga ese esfuerzo. Haga el esfuerzo de quitar ese problema, resolver ese problema. Usted examínese y vea cuál es. Vea cuál es. Yo le podría ayudar si usted se acercara con sinceridad y me platicara cuál es su situación. Pero si por alguna razón no podemos estar físicamente, examínese. Quiero decirle, yo con gusto le puedo ayudar. Pero si por alguna razón, por causa de alguna situación propia de usted, no puede acercarse para que podamos platicar y yo poder ayudarle, examínese y vea cuál es ese grave problema que le está impidiendo tener la palabra de verdad y por lo tanto no puede usar la palabra de verdad. Porque quien usa bien la palabra de verdad se puede presentar delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo le invito a que usted alcance ese nivel de varón aprobado por Dios. Estos solamente son unos aspectos, unos puntos, unas maneras de cómo ser aprobado por Dios. Porque la palabra nos lleva de una manera maravillosa a muchas otras formas, muchos otros puntos de cómo el Señor puede mostrar sus operaciones maravillosas, prodigiosas y de grandes señales a través de nosotros. Pero necesitamos la palabra de verdad y hacer buen uso de ella. Si lo hacemos, grandes operaciones hará Dios a través de usted, a través de mí,
porque nos habrá acreditado y autorizado para que la gloria se manifieste a través de nuestras vidas, ya no como destellos, sino como una luz intensa, permanente de gloria, caminando y estando con cada uno de nosotros para gloria de Dios Padre a través de nuestro maravilloso y precioso Maestro Jesucristo. Reciba esta palabra en su corazón. Se la doy de parte de Dios, con todo el amor de Dios, con todo el amor que yo le tengo. Le invito a que oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo sello esta palabra en el corazón de cada hombre y cada mujer que la ha recibido. Te pido, mi Dios, que su espíritu sienta todo tu amor y sienta también, Señor, esa paz que aún con la palabra que remueve sentimientos y que remueve e inquieta a la carne, aún con esa palabra, todos los que la han escuchado sientan que viene de parte de ti con todo tu amor para ellos, porque quieres llevarlos a nivel de varones, y no solo de varones israelitas, sino de varones aprobados por ti para grandes manifestaciones de gloria a través de sus vidas, manifestaciones de gloria que vendrán de lo alto para darte toda la gloria a ti, mi Dios, a través de nuestro Rey Jesús. Y bendigo a todo aquel que ha recibido esta palabra con humildad, declarando que alcanzará el nivel de varón aprobado por Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les envío un fuerte abrazo como siempre. Les amamos muchísimo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.